Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, FENTRASEP, y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Anderina, por la oportunidad. Es muy oportuna su presencia en el estudio, puesto que hoy estaban convocados un conjunto de manifestaciones de diferentes sindicatos de distintos sectores del país, tanto públicos como privados, quienes aseguran que esta decisión que califican de unilateral del presidente de la República, Nicolás Maduro, en torno al tema de los salarios de los empleados, constituye una desmejora en todos los sentidos, incluso no solamente haciendo referencia a la escala de tabuladores, sino también a las primas y otras desmejoras en cuanto a eliminación de contratos colectivos establecidos en diferentes empresas, tanto públicas y privadas. Quiero saber, ¿qué le dice usted a estos representantes de sindicatos que hoy están protestando? Sí, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Lo primero que tenemos que aclarar es que las escalas de sueldo y tabulador de salario de la administración pública es una potestad que tiene el presidente de la República de acuerdo al 147 de la Constitución. Ese es un primer elemento, de manera que el Estado venezolano se reserva la elaboración, promulgación y publicación de lo que son las escalas y sueldos salariales. En segundo lugar, es bueno que nosotros estemos claros también que el presidente de la República está garantizando con el incremento salarial mejorar las condiciones salariales y por supuesto el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la patria. Eso es importante que quede claro, pero además de eso es importante también que la gente sepa que se continúan discutiendo las convenciones colectivas, que no se están produciendo despidos en la administración pública, ¿ok? En el sector privado donde se están produciendo algunos despidos, por supuesto que los trabajadores tienen la facultad de ocurrir ante el Ministerio del Trabajo para poner la denuncia correspondiente y es el Ministerio del Trabajo que tiene la facultad de calificar o no para que se proceda en consecuencia. La escala de sueldo y el tabulador de salario es un tema que está en construcción permanente. O sea, no es una tarea definitiva. Por cierto que hoy tenemos una reunión con el ciudadano ministro del Trabajo, con el compañero Eduardo Piñate, donde vamos a estar debatiendo aspectos relacionados con el tabulador, con las escalas, con la materia salarial hoy en Venezuela. Pero es importante que quede claro que los trabajadores tenemos que ser cuidadosos cuando vienen algunas personas que pretenden manipular con la incomodidad o insatisfacción que pudiera tener algún sector laboral y que eso pueda ser utilizado como un elemento de carácter político. Ciertamente, hasta hace algunos meses, yo diría que menos de mes y medio atrás, la gente no podía con el salario ni siquiera poder comprar un kilo de queso. La gente no podía comprar ni siquiera un cartón de huevo. El día de hoy usted considera que con el salario establecido se hizo una mejora sustancial del poder adquisitivo de los venezolanos. Le voy a citar como fuente el Sendas, quien dice que para adquirir la canasta alimentaria hoy se requieren 13 salarios mínimos. Sí, bueno, lo primero que habría que ver cuál de los dos Sendas. Hay un Senda y un Sendas. Son dos. Y hay uno que está en franca disposición permanente al servicio de los sectores de la oposición venezolana. Pero en todo caso, más allá de eso, sí estoy convencido que el salario que tenemos ahorita los trabajadores, tenemos un mayor poder adquisitivo que hace mes y medio atrás. Y eso es importante decirlo. Si estamos convencidos los trabajadores que con las medidas, o no las medidas, el programa económico presentado por el presidente Nicolás Maduro va precisamente a proteger el salario de los trabajadores, a que la gente tenga la posibilidad de adquirir mejores bienes y servicios, que la gente pueda comprar alimentos. Ahora la gente dice, pero bueno, es que los precios están subiendo nuevamente. Entonces el problema no es de la escala salarial, el problema no es del tabulador, el problema es de los especuladores, de los bachaqueros, de los hambriadores del pueblo, que son los que no se cansan de manera irresponsable y criminal de estar subiendo todos los días los precios. Rondón, pero esto, para ser un poco coloquial, es como la teoría del cuero seco, se pisa de un lado y se levanta del otro. ¿Cómo hacer para que exista un verdadero poder adquisitivo de la clase trabajadora y que en realidad esté ajustado en torno al costo de la canasta básica? Sí, no se trata solamente del salario, yo diría que es un programa completo. Se trata de que la gente pague sus impuestos, se trata del sistema de control y fiscalización de los precios, se trata del incremento progresivo de los salarios de los trabajadores y del sueldo y la implementación de las escalas y tabulador, se trata de la discusión de las convenciones colectivas, se trata también de que la gente está percibiendo a través del carnet de la patria bonos y aportes permanentes para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
trabajadores. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque hay algunas organizaciones que están, pero como arremetiendo contra las escalas y los tabuladores. Ya va, eso está en un proceso de construcción. El presidente dio un margen de 90 días precisamente para que se hicieran los ajustes, las revisiones, las correcciones a que haya lugar. Y el Estado no se está negando a hacer eso. Y las organizaciones sindicales, por supuesto que queremos que se haga de manera participativa, donde se ha tomado en cuenta también la opinión de los trabajadores y de las trabajadoras. Y en eso estamos nosotros impulsando para que se establezca eso. Rondón, me parece muy interesante que usted cita este plan de ajuste que comprende 90 días. Hay un trabajo especial publicado en un diario de circulación nacional el día de hoy que se hace una pregunta que muchos venezolanos están haciendo en sus casas. ¿Qué va a pasar el día 91? ¿Qué va a pasar luego de que se vence el plazo de estos 90 días en el cual el Ejecutivo Nacional está amparando y subsidiando parte de los salarios a ciertas organizaciones y empresas privadas? ¿Qué va a pasar el día 91? ¿Cómo se puede hacer este balance en torno al tema del desempleo, que es una preocupación latente entre todos los venezolanos? El Estado venezolano está revisando permanentemente todo este programa económico y por supuesto que el financiamiento que está haciendo del pago del diferencial del salario que tenía el trabajador con el incremento que hizo el gobierno nacional, por supuesto que ese financiamiento tendrá que ser revisado. Ahora, nadie ha dicho que es solamente por esos 90 días, es un programa de prueba que se está haciendo. Nunca en Venezuela se había incrementado 60 y tantas veces el salario. Nunca en Venezuela se había logrado dividir el salario de los trabajadores, por ejemplo, en una quincena para que se fraccionara en dos pagos. Y se ha venido haciendo, ¿por qué? Porque se está adaptando, se está impulsando todo un sistema, todo un programa económico, pero también se están tomando medidas fiscales, medidas financieras, de recaudación de impuestos, de todo lo que es elevar la producción y la productividad, los convenios que está haciendo el presidente a nivel internacional. ¿Cuántas cosas se está haciendo el esfuerzo? Entonces no podemos caer enseguida, no por la escala de sueldo. Las escalas de sueldo mantienen la prima de antigüedad, la prima de profesionalización y la prima por hijo. Ahora, nosotros tenemos que impulsar también y revisar, que eso es lo que está convocando el ministro Piñate, y por supuesto vamos a estar dando el debate, cómo es el ajuste de aquellas bonificaciones o aquellas primas que quedaron integradas ya a lo que es el salario, ¿ok? Entonces, eso es una revisión permanente, se continúa discutiendo las convenciones colectivas. Algo que es bueno que usted, Endrina, el pueblo que lo sepa, y por supuesto los trabajadores y las trabajadoras, que si alguna medida emana del gobierno del presidente Maduro, es una medida que va a proteger a los trabajadores, a ayudar a los trabajadores, a garantizar el poder adquisitivo y en ningún momento va en contra del pueblo y en contra de los intereses de las grandes mayorías proletarias en Venezuela. Hay trabajadores del sector público que también de alguna forma han alzado la voz protestando. El representante y el presidente del sindicato de FETRASalud ha manifestado que en el sector salud hay bastantes temas que conversar en cuanto a los contratos colectivos. También los trabajadores de CanTV han tenido algunas reuniones. ¿Qué se puede adelantar en estos sectores? Y también en el sector educación, que precisamente con el inicio del año escolar ha habido ciertas protestas por parte de educadores en cuanto al tema de los salarios, y hemos visto también informaciones acerca de la diáspora de educadores venezolanos. Sí, extraordinaria pregunta, porque precisamente el sector de educadores ya fue convocado por el ministro Aristo Urizturi y el camarada Orlando Pérez, como presidente de SINAFUN, y ellos van a discutir algunos aspectos desde el punto de vista salarial y algunos ajustes que van a revisar también de la convención colectiva. En el sector salud está un grupo de organizaciones sindicales, por supuesto, que más allá de la protesta tienen que llevar la propuesta y discutirla entre todas las organizaciones gremiales para que la presenten ante el Ministerio de la Salud que corresponde. En cuanto a lo que es la protesta que hay en términos generales, mira, yo digo que más bien en lo que es el sector de la administración pública se le está garantizando la estabilidad a los trabajadores y también a nivel del sector privado. Ahora, lo que tenemos que hacer, Endrina, es un gran entendimiento de todos los trabajadores y las trabajadoras. Avanzar en elevar la producción y la productividad, avanzar en lo que es la transformación del Estado, avanzar en lo que es garantía de la estabilidad laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras. Hay por cierto, en el país se está creando algunas matrices de opinión de que van en contra de las convenciones colectivas. Pues no, las convenciones colectivas se van a seguir discutiendo y se van a seguir debatiendo, solo que los nuevos tiempos económicos, los nuevos tiempos políticos en Venezuela requieren también de una modernización de las convenciones colectivas. Hay que incorporar elementos, por ejemplo, relacionados con los derechos humanos, con la participación democrática, lo que tiene que ver con el conocimiento de los trabajadores en la creación de una escuela permanente de formación integral de los servidores públicos que garanticen
garanticen la optimización de los servicios públicos y de lo que nosotros prestamos. Pero además de eso, también tiene que ser unas convenciones colectivas que tengan una visión del internacionalismo, una visión, convenciones colectivas que vayan hacia la defensa integral de la nación, unas convenciones colectivas que tienen que hablar también de lo ecosistémico, ¿okay? del ecosocialismo, de lo que tienen que ver la articulación con el ambiente de todos nosotros. Es una nueva orientación de la convención colectiva. Nadie ha dicho que se van a discutir, se van a eliminar las convenciones colectivas, en absoluto. Lo que sí se van es a mejorar, no solamente pedir el aumento del salario, el aumento de la prima y algunas reivindicaciones. No, tiene que ser un pacto social, tiene que ser un modelo, un instrumento de los trabajadores que les sirva a los trabajadores, a su grupo familiar y al pueblo en general. Sobre el desempleo, voy a citar varias fuentes. El presidente de la Cámara de Comercio del Estado Vargas, Eduardo Quintana, estima que la tasa de desempleo podría llegar al 80% en la entidad. También la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, explicó este viernes que un 40% de los comercios del país está cerrado posterior a las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional basadas en el Plan de Recuperación Económica avalado por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo atender esa posibilidad de incremento del desempleo en el país y cuál es el balance que pudieran tener ustedes desde la Federación? Cuando habla Fedecámara y cuando habla Consecomercio y cuando hablan esas cámaras que representan sencillamente el sector empresarial en el país, nosotros no confiamos en esos números y nosotros no confiamos en lo que ellos dicen, sencillamente porque utilizan términos, por ejemplo, podría llegar al 80%. Al 80% si Venezuela es uno de los países de América Latina y del mundo que tiene menor nivel de desempleo. Desempleo se está produciendo ahorita con los trabajadores de la administración pública en Argentina, es lo que está sucediendo en Brasil, en Chile están destituyendo a los trabajadores, aquí se está garantizando, continúa vigente todavía el decreto de inamovilidad laboral que por cierto es hasta diciembre del año 2018 y nosotros vamos a luchar para que se le siga garantizando la estabilidad laboral a los trabajadores en el país. De manera que lo que tenemos es que acompañar un programa de gobierno que vaya orientado realmente a reactivar el aparato productivo, al rescate, la recuperación, el crecimiento y la prosperidad económica, que es la propuesta que ha hecho el ciudadano presidente de la República. Nosotros estamos dispuestos a seguir acompañando en esa dirección, indistintamente de los reclamos que tengamos que hacer, que lo vamos a seguir haciendo, pero también haciendo los aportes que nos corresponden a nosotros como trabajadores. Uno de los aportes fundamentales y que tiene que asumirlo la clase obrera, más allá de la responsabilidad o la militancia política que tenga, elevar la producción y la productividad. Una de las propuestas que nosotros tenemos que asumir los servidores públicos es que comiencen a funcionar, que se garantice realmente la calidad de los servicios públicos, la transformación del Estado, hacer un Estado más eficiente, un Estado más eficaz, construir el nuevo Estado, desprendernos de este Estado liberal, burgués, enclenque, por un Estado moderno, tecnológico, un Estado que permita la construcción del poder popular, el Estado obrero, campesino y comunal. Esa debe ser la orientación que nosotros debemos impulsar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, FENTRACEP, y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Gracias por habernos acompañado y ustedes también muchísimas gracias. Recuerden, Venezuela necesita de buenos venezolanos. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.